noches a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Neomar. Ya, pues, la introducción. Mi nombre es Cristian, residente de tercer año de la Universidad de Cartagena, el programa de Medicina Interna. Y el objetivo de esta charla, que si bien es un tema complejo, la idea es desglosar las partes de todo este tema para que en el abordaje inicial de cualquier nivel de su competencia, médicos generales, internistas, especialidades afines, tengan una noción básica de cómo sospechar esta enfermedad, el diagnóstico que realmente a veces pareciera ser complejo, pero intentaremos que sea sencillo y algunas pinceladas sobre el tratamiento. Bueno, entonces las miopatías inflamatorias hacen parte de un grupo de trastornos que se denominan enfermedades autoinmunes sistémicas. Esa comparte denominación tanto con el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren y en este caso las miopatías. Estas enfermedades no es una sola, son un grupo heterogéneo de enfermedades que manifiestan, sobre todo a nivel muscular, debilidad crónica. Pueden acompañarse de mialgias, de atrofia muscular cuando ya la enfermedad está establecida y de otros tipos de manifestaciones en otros dominios. Sobre todo los más frecuentes van a ser a nivel cutáneo, articular y pulmonar. En cuanto a la prevalencia de esta enfermedad, si bien es una enfermedad bastante rara, probablemente porque habrá subregistro o subdiagnóstico de aquellos pacientes que sí realmente logran el diagnóstico bien hecho, son los que entran a los reportes de casos, pero lo estimado a nivel mundial está más o menos en 2,9 a 34 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia anual entre 11 a 660 por millón de personas por año, pues catalogando esto realmente como una enfermedad huérfana. Datos para Colombia tenemos registrados hasta el 2018 en la cohorte a nivel global de nacional, por registros CUPS, donde se lograron captar 12.000 pacientes y se calculó una prevalencia estimada de 25,7 por 100.000 habitantes, más o menos muy parecida a la literatura mundial. La edad promedio de diagnóstico de estas enfermedades fue entre los 65 y los 69 años, con un predominio en mujeres del 64% y una relación 1,779 a 1 con respecto a los hombres. Y en cuanto a la distribución por subgrupos, que ya iremos hablando al respecto, diagnosticar más o menos de 15,1 casos por 100.000 para dermatomiositis y 7,3 para la polimiositis. En cuanto a factores de riesgo para esta enfermedad, pues son muchas, como todas las autoinmunes, generalmente son de tipo poligénicas. Entonces, en cuanto a factores genéticos, tenemos los polimorfismos del HLA, tanto la clase 1 como la clase 2, y los que se ha documentado más característicamente son el haplotipo DRB10301 para el complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2. ¿Qué otros tipos de factores de riesgo se han documentado? Infecciones, sobre todo retrovirus, virus hepatotropos, infecciones por estafilo, micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas, y algunos parásitos como Trypanosoma cruzi. En cuanto a fármacos, que ya hablaremos un poquito sobre estas en el diagnóstico, muy relacionado sobre todo el uso de estatinas, de fibratos o antimaláricos en los pacientes, y en cuanto a exposiciones ambientales, sobre todo la exposición a sílice, en cuanto a los moderantes, ahora que ha estado muy de moda en las redes sociales el tema de los polímeros, de la silicona, de las inyecciones, etcétera, de procedimientos estéticos, también pueden haber algo de relación con estas enfermedades y nunca puede faltar pues el tabaquismo como un factor de riesgo para el desarrollo de la autoinmunidad. En cuanto a la fisiopatología, esto lo vamos a hacer, ir desglosando, esto es lo complejo y vamos a hacerlo bastante sencillo. Vamos a dividirlos en dos grupos generalmente para ir aprendiendo las enfermedades. Aquellas que son del espectro de la dermatomiositis, que es la DM, y de la polimiositis. A nivel del músculo, ¿cómo vamos a separar estas dos entidades? Entonces tenemos en cuenta el tipo de célula principal que se afecta en cada una. Para la dermatomiositis están más relacionadas con el linfocitos T CD4 y esto se relaciona sobre todo con la producción de autoanticuerpos con el complejo magneto compatible de la clase 2, mientras que para la polimiositis las células principales van a ser los linfocitos T CD8 que se relacionan con el complejo de clase 1 y estas no expresan sobre todo, no expresan los autoanticuerpos o se consideran entre comillas seronegativas. ¿Qué es lo importante a nivel de la fisiopatología? Que para la dermatomiositis vamos a ver que estas células TCD4 y estos complejos inmunes van a atacar sobre todo a nivel del músculo, a nivel perivascular. Esto va a activar linfocitos B en esta zona del músculo con la producción de autoanticuerpos, la activación del complemento a nivel local y así el daño tisular en el músculo. Para la polimiositis con el perfil TCD8 vemos que esta se puede activar por infecciones previas como hemos visto anteriormente, puede liberar la expresión del interferón gamma
y esto va a ser un daño directo a la membrana por el linfocitos CD8, son citotóxicos. Entonces, finalmente lo que vamos a ver es que para que exista una lesión muscular va a haber un equilibrio en el retículo endoplásmico a nivel de los factores inmunológicos, que son aquellos mediados por células o por inmunocomplejos, y aquellos factores no inmunológicos, como cuáles, que el paciente pueda tener hipoxia a nivel tisular, hiperglicemia, dislipidemias, alteraciones en el metabolismo del calcio, alteraciones a nivel del metabolismo de las especies reactivas de oxígeno, y este estrés, tanto inmunológico como no inmunológico, a nivel del retículo endoplásmico, finalmente va a llevar a la lesión muscular y a la miopatía inflamatoria. Mucho más resumido, ya después de toda esa complejidad, pero igualmente no quería hacerlo tan reducido, es entendamos esto. Por un lado, como ya hemos dicho, la dermatomiositis va a tener anticuerpos, activación del complemento, como estos a nivel perivascular va a tener daño de las células endoteliales y de los vasos sanguíneos que regan el músculo. Esto finalmente va a llevar a una hipoxia tisular, va a llevar a una isquemia y esto va a ser pérdida de capilares que finalmente se traduce en ¿qué? Pérdida de la fibra muscular. En cambio, para el espectro de la polimiositis, como dijimos, son TCD8, que expresa clase 1. Esto es al estrés a nivel de retículo endoplásmico. Hay daño directo a la miofibrilla y finalmente llegan a la vía común, que va a ser la pérdida de las fibras musculares para ambos espectros de la enfermedad. Y eso básicamente es la fisiopatología de este grupo de entidades. Ya entendiendo entonces cómo voy a enfocar a mi paciente luego de conocer factores de riesgo, de conocer la fisiopatología, entonces cuáles son esas manifestaciones y cómo yo debo interpretarlas. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, enfoquemos el paciente por su característica clínica, que va a ser la debilidad. En este caso, entra en el espectro de la debilidad aguda no traumática, que es muy frecuente en el servicio de urgencias, o el paciente con debilidad crónica. Pero entonces sabemos que no es la única causa, las miopatías inflamatorias, entonces le traigo este pequeño algoritmo donde cuáles son las posibles causas diferentes a las miopatías que pueden cursar con debilidad aguda no traumática o con debilidad crónica. En el caso de enfermedades hereditarias, sabiendo que aquí la edad de inicio va a ser muy característico, pues son gente joven, niños o que tiene un componente familiar muy conocido, entonces vemos que las distrofias musculares son el principal diagnóstico a considerar. En cuanto a las debilidades de origen neurológico, ya veremos las diferencias en la semiología y el examen físico. Generalmente vamos a pensar en patologías de la unión de la placa neuromuscular o del nervio periférico. Para las causas metabólicas y endocrinas, las más frecuentes van a ser aquellas asociadas con hipotiroidismo o con hipocalemia, como manifestación de trastornos electrolíticos. De causas infecciosas muy conocidas, bien pueden ser tanto bacterianas. Una piomiositis puede ser perfectamente una manifestación de la enfermedad y muy parecida, pero en nuestro medio, que es muy frecuente considerarlo, el paciente con infección por VIH crónicamente puede hacer una miopatía por daño directo del virus a nivel de la fibra muscular. En cuanto a medicamentos, unos que tienen mucha prescripción sin fórmula médica, mal uso tanto por pacientes como por los mismos médicos que nos prescribimos adecuadamente, los glucocorticoides pueden inducir también miopatías en los pacientes. Y finalmente, las causas inflamatorias que nos competen, entonces aquí entraría entonces si las miositis o otras enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas que también tengan manifestación a nivel muscular. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas todas, entonces vamos a ir por dominios o por órganos, y lo más característico, como ya hemos dicho al inicio, va a ser la debilidad en el 80% de los pacientes, pero también vamos a encontrar que tienen manifestaciones de tipo artritis o artralgias y están presentes en estos pacientes. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, vemos que las lesiones características que ya iremos aprendiendo de dermatomiositis están presentes hasta en el 55% de los pacientes, pero otras manifestaciones cutáneas presentes pueden ser la hiperkeratosis o la calcinosis. A nivel pulmonar, y muy importante esto porque esto predice pronóstico y mortalidad, puede estar entre el 30 al 40% de los pacientes a nivel global de las miopatías y algunos subtipos específicos un poco más frecuentes. Las vasculopáticas, bien sea el fenómeno de Raynaud, que es un signo característico a tener en cuenta, hasta el 17%. A nivel cardíaco, también recordemos que el músculo, pues como músculo estriado, también puede estar afectado, muy poco frecuente, ya el 9%. Y a nivel gastrointestinal, también la musculatura del tubo digestivo se puede afectar, bien sea por disfagia en un 28%, pero también se han reportado otras manifestaciones, por ejemplo, sangrados digestivos, y esto también es una relación, digamos, indirecta como manifestación vasculopática del tracto gastrointestinal.
Entonces, ya entrando a la debilidad propiamente, la semiología clásica de las miopatías inflamatorias va a ser una debilidad que se considera proximal. En este caso son aquellas que afectan la musculatura de la cintura escapular y la musculatura de la cintura pélvica. ¿Y cómo vamos a objetivizar que el paciente tiene la debilidad muscular? Entonces recordemos la bien conocida escala de fuerza de Daniels, donde vamos a puntuar de 0 a 5, siendo 5 aquel paciente que logra una resistencia a la fuerza máxima del examinador y el paciente 0, que donde no hay ninguna clase de movimiento muscular. Aquel paciente que ya considere entre 4 teniendo una previa de 5 o inclusive con debut de 3, vamos a considerar que ya tiene una paresia y hay síntomas de debilidad. Las manifestaciones cutáneas características que no se deben considerar patognomónicas, que de esto, claro, son muy características, sí, pero no hacen el diagnóstico automáticamente porque hay algunas enfermedades que pueden compartirlas. Entonces conocemos las famosas pápulas de Gottron y el signo de Gottron. ¿Qué son las pápulas de Gottron? Son lesiones eritematosas papulares sobreelevadas, como dice su nombre, que se van a expresar a nivel de los nudillos o bien pues las metacarpofalángicas o a nivel de las interfalángicas proximales. Cuando estas lesiones no son sobreelevadas, sino que son máculas y son o planas, conocemos como signo de Gottron. A nivel cutáneo del rostro, conocemos lo que es el eritema heliotropo, que es un eritema alrededor de los párpados, tanto por la parte por encima como por debajo, que también puede acompañarse de lesiones sobreelevadas o que pueden generar edema. Y es las características de lo que conocemos como dermatomiositis. ¿En qué otras zonas del cuerpo puede haber lesiones? Todas lesiones que pueden en áreas fotoexpuestas. Entonces, esto conocemos como el signo de la B, que se presenta en la zona del escote, el signo del chal, que es en la zona posterior cervical, y también en las manos hay signos que conocemos como las manos de mecánico, que son unas hiperkeratosis que están en las palmas de las manos, generalmente a nivel radial, que pueden descamar, que lo pueden confundir los pacientes con dermatitis de contacto, con un eczema disidrótico, y realmente es un diagnóstico muy completamente distinto. Sin embargo, las manos no es lo único que tenemos que vigilar, porque se ha reportado desde el 2017 un signo, digamos que es novedoso, que conocemos como los pies de alpinista o de excursionista, y se caracteriza porque es un signo igual que las manos de mecánico, pero que solamente se presenta pues en las plantas de los pies. Entonces, siempre que evaluemos a nuestro paciente, tanto en las manos, siempre revisar los pies de estos pacientes. En cuanto al dominio pulmonar, tenemos síntomas respiratorios que pueden estar en dos tipos de grupos. Principalmente, y lo más frecuente va a ser inflamación del parénquima pulmonar, que conocemos como una enfermedad intersticial, o que el paciente tenga síntomas respiratorios que sean dependientes de compromiso de la musculatura respiratoria, el diafragma, los intercostales, que también pueden afectarse y generen la disnea en los pacientes. Entonces, cuando enfoquemos al paciente que tiene inflamación del parénquima pulmonar, las pruebas básicas va a ser un TAC de alta resolución y las pruebas de función pulmonar para documentar este compromiso. ¿Por qué es importante esto? Porque como les dije anteriormente, la presencia de enfermedad intersticial confiere pronóstico y mortalidad. Se habla de que hay una prevalencia del 41% de esta enfermedad y en toda la serie es un mal pronóstico para esta. Dependiendo del subtipo de enfermedad y de los anticuerpos, va a haber mayor o menor prevalencia. Entonces se reporta un poco más de incidencia de, perdón, prevalencia de enfermedad intersticial para la dermatomiositis en las variantes clásica o la amiopática, que es la sigla CADM, de 42%, pero un poco menos para la poliomielitis, el 35%. Y dependiendo de la etnia del paciente, habrá mayor prevalencia y se ha reportado que esto tiene mayor afectación en la población asiática, hasta un 50% del diagnóstico, un poquito menos frecuente para las latitudes americanas y en europeos. Y esto lo sacamos de este articulito que hace un seguimiento de pacientes desde el 2000 hasta el 2020, a ver cómo caracterizamos estos compromisos de estos pacientes. Entonces, ya cuando hablamos de cómo es el compromiso pulmonar intersticial en las miopatías inflamatorias y en general en las enfermedades autoinmunes, que es muy frecuente, les traigo esta tabla muy sencillita de entender. Entonces, la parte de arriba nos habla de cómo son los diferentes compromisos que vemos a nivel del pulmón y lo más característico va a ser la neumonía intersticial no específica, o NINE en español, la usual o NIU, que es esta que vemos acá, que se caracteriza entonces tanto la NINE para un vidrio esmerilado como característica y para la usual patrón de fibrosis o de panal de abejas. Pero también hay otros compromisos, por ejemplo, como la neumonía linfocítica, que es quística, la neumonía de organización o la neumonitis aguda. Y en esta tabla vemos que para la dermatomiositis y polimiositis, lo más frecuente que podemos encontrar va a ser la neumonía intersticial no específica, seguida de la fibrótica o la NIU o la neumonía de organización. Y vemos que
Existe también compromiso del resto de la vía aérea, que no solamente es el intersticio, para otras enfermedades, no siendo así para las miopatías, donde lo más frecuente va a ser probablemente el compromiso intersticial, y seguido de probablemente un compromiso vascular dado por hipertensión pulmonar asociada. En cuanto al dominio vasculopático, vemos que el fenómeno de Raynaud es una presencia muy frecuente, sobre todo en los pacientes con dermatomiositis, y el fenómeno de Raynaud característico para entenderlo, y es la siguiente: el paciente tiene que cumplir dos de tres fases. ¿Cuáles son esas fases? La fase cianótica, la fase hipóxica y la fase hiperémica, es decir, se le ponga la mano morada, se le ponga la mano blanca y luego roja. Con dos de tres cumple criterios. ¿Por qué? Porque puede ser muy frecuente que uno le diga al paciente, se le ponen las manos pálidas con el frío, y va a responder sí. Y ya uno dirá, ¿tendrá un reino? No, tiene que cumplir estas características en el interrogatorio y otras características clínicas, como ejemplo, que son asimétricas. Y también puede tener entonces, a nivel de la cutícula y del lecho ungueal, hipertrofia de esta, y vemos que hay dilataciones que son observables a simple vista en el ojo, que son las dilataciones capilares, que es lo que explica finalmente el fenómeno Raynaud en estos pacientes. Ya cuando hacemos una revisión por sistema de qué nos importa nuestro paciente para el interrogatorio dirigido y tener alta sospecha de la enfermedad, es primero si ha tenido brotes en la piel, que es muy inespecífico, ¿cierto? Pero ya sabemos cuáles son las lesiones que a mí me competen: en áreas fotoexpuestas, en los nudillos, a nivel de los párpados, en las zonas del pecho, en la zona cervical posterior, etcétera. Luego, en la parte muscular, si se le dificulta ponerse de pie o levantarse de una silla sin necesidad de usar las manos, el paciente ya nos habla de que hay compromiso de la cintura pélvica, que sienta que no pueda respirar bien, y aquí nos vamos orientando si realmente el paciente tiene una disnea y esta disnea en su abordaje se compromete con una enfermedad intersticial asociada, y es un algo parte del interrogatorio. Como les decía anteriormente, si las manos le cambian de color con el frío, pero tiene que tener unas características específicas para hablar de un Raynaud, y dependiendo de la edad de presentación, si ha presentado, ha notado alguna masa, porque algunas de estas enfermedades tienen alta relación con fenómenos neoplásicos. Ya entonces, en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, ya tenemos la clínica muy caracterizada, ya sabemos cómo preguntar, qué revisar y cómo abordar, y ahora vamos a la parte del laboratorio. En el laboratorio tenemos muchos tipos de pruebas, y como sabemos, las enfermedades autoinmunes, lo característico van a ser que los autoanticuerpos. Entonces, en los autoanticuerpos de estos pacientes tenemos tres grupos: aquellos que son los anticuerpos antinucleares, que son los más conocidos de todos, pero también tenemos unos nuevos anticuerpos que conocemos de dos tipos: los específicos de miocitis y los asociados a miocitis. En cuanto a los ANA, ¿qué tanta utilidad tienen estos exámenes en las miopatías? Vemos que, como les decía inicialmente, las enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas se agrupan así porque son ANA positivos. Y vemos que la prevalencia para las enfermedades de las miopatías radica más o menos entre un 40 y un 80%. Es decir, no todos los pacientes van a ser ANAs positivos, pero sin embargo va a ser una prueba que yo debería pedir de entrada en todos estos pacientes. Y ya finalmente, entonces, los anticuerpos específicos y los asociados son un grupo de anticuerpos que han venido desarrollándose en los últimos años, que nos va a permitir una clasificación fenotípica y sospechar algunas manifestaciones y confiere algo de pronóstico, y lo vamos a agrupar así. Entonces, aquellos pacientes que presenten, por ejemplo, en un panel, porque eso se pide un panel completo de anticuerpos, vamos a tener que probablemente pueda ser positivo un anti-MDA5, un anti-Mi2 alfa o beta, un anti-SRP, HMG-CoA reductasa, un NXP2, etcétera. Y como vemos en la gráfica, estos anticuerpos se asocian con ciertas manifestaciones clínicas. Entonces vemos que, por ejemplo, un MDA5 puede tener enfermedad cutánea, es decir, característica de una dermatomiositis, pero sin embargo también entra en el espectro de la enfermedad pulmonar. Para entonces los anticuerpos de tipo NXP2 y el TIF1, puedes tener que haya calcinosis de la piel, pero tienen alta relación con la malignidad, como les decía anteriormente, que pueden tener con fenómenos neoplásicos o paraneoplásicos. Y vemos de este lado entonces aquellos pacientes que tengan positividad para SRP o HMG-CoA reductasa, se caracteriza porque genera un subtipo que se llama una miopatía necrosante inmunomediada. Y esta, como les decía, puede estar en relación con la exposición previa a estatinas, y para el SRP puede presentarse clínicamente con una miopatía severa, refractaria al manejo, o que tenga característicamente una disfagia. ¿Qué otros anticuerpos tenemos disponibles? Aquellos que hacen del grupo del síndrome antisintetasa, que bien conocido es el Yo-1, pero no es el único, sino que ya se vienen desarrollando muchos más, y inclusive en la literatura hay algunos que aún falta conocer. Y en cuanto a otros anticuerpos, por ejemplo, el PMSCL, tanto su unidad 75 o 100, el Rho, el Da, que hacen parte de los ENAs, bien conocidos, o el Q,
que hacen parte de los síndromes de superposición, es decir, pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, pero que dentro de sus manifestaciones pueden hacer miositis. Y entonces estos subgrupos los conocemos como los específicos y este subgrupo de los de superposición los conocemos como los asociados. Pero es importante tener en cuenta que estos anticuerpos, como le decía, son específicos de miositis o asociados a miositis. Probablemente hay que replantearnos el término. ¿Por qué? Porque algunos pacientes en sus manifestaciones clínicas probablemente ni siquiera van a tener inflamación muscular, o sea, miositis como tal. Y entonces será realmente muy adecuado el término anticuerpos de miositis en un paciente que no hace miositis. Bueno, entonces eso es el interrogante que nos deja la literatura para ir afinando las nomenclaturas de estos anticuerpos. Otros marcadores de laboratorio muy conocidos, los de inflamación muscular, pues la CPK, que hace parte pues de la función del músculo para almacenar energía, las aminotransferasas, la LDH, la aldolasa, todas ellas participan en el diagnóstico de esta enfermedad. No hay una preferencia de una prueba sobre la otra, ninguna es más específica que la otra. Cualquiera de las cuatro anteriores que esté elevada en nuestros pacientes podría ayudarnos al diagnóstico. Pero que es importante conocer que estas enzimas musculares no necesariamente están elevadas en todos los subgrupos. Entonces, como vemos acá, para subgrupos de dermatomiositis, polimiositis o cuerpos de inclusión pueden estar normales y aún así el paciente tiene la enfermedad. No así para la miopatía necrosante, porque esta sí característicamente hace una elevación marcada, inclusive en rango de rhabdomiolisis. Ya otros estudios complementarios, por ejemplo, imágenes como la resonancia magnética o pruebas de electrodiagnóstico como electromiografía. Entonces, ¿qué utilidades tiene? En la resonancia magnética puede evaluar y monitorizar la enfermedad, dado que este método de estudio nos puede evaluar si hay inflamación muscular o no. También para el diagnóstico, porque en el caso de ser necesario biopsiar al paciente, nos puede identificar cuál es el sitio óptimo de la misma para no evitar los falsos negativos. Y dependiendo de los hallazgos imagenológicos, el tipo de compromiso, la zona de localización, podría subclasificar el tipo de miopatía inflamatoria. En cuanto a la electromiografía, es útil para identificar los cambios miopáticos reportados. Sin embargo, estos hallazgos no son específicos de las miopatías inflamatorias. Y en cuanto a la resonancia magnética, es importantísimo que en los pacientes con enfermedad ya de larga data, evolucionadas, etcétera, puede aportarnos un dato que es lo que me decía, ¿será que el paciente ya tiene inflamación y lo que tiene de pronto es un reemplazo graso de la fibra muscular que es atrofia? Y este paciente, aunque tenga debilidad, no tiene una enfermedad activa, sino que son secuelas de la enfermedad que ya aquí, digamos que inmunosuprimir al paciente no tendría un mayor beneficio. En cuanto a la biopsia, es el gol estándar entre comillas. ¿Por qué lo digo así? Porque los hallazgos característicos que uno pensaría que son patognomónicos no es así. Estos se pueden ver en una cantidad de condiciones, desde infecciosas, desde exposición a fármacos, inclusive puede ser hasta idiopático. El paciente puede tener infiltrados inflamatorios en una biopsia, estar completamente asintomático y esto no es un diagnóstico de la enfermedad. Pero entonces ya entrando en los subgrupos, dermatomiositis, polimiositis, cuerpos de inclusión, la necrosis inmunomediada, vemos que hay diferentes hallazgos que deben reportar la biopsia y dependiendo de cada una vamos a intentar aproximar el subgrupo específico. Para dermatomiositis, ¿qué es lo importante? Como les dije anteriormente, el infiltrado perivascular, porque tiene gran compromiso vasculopático, es lo característico. Entonces, vemos que la inflamación perivascular y periinicial es muy orientativo hacia la dermatomiositis. No siendo así en la polimiositis porque probablemente esté ausente, el cuerpo de inclusión probablemente esté ausente y en la necrosante inmunidad definitivamente está negativa. Para la polimiositis, que es característico, la inflamación endomicial y que además de eso exprese el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, como les expliqué en la fisiopatología. Entonces ya estos hallazgos nos hablan probablemente que pueda ser una polimiositis. Para los cuerpos de inclusión es sencillo porque hay que demostrar los cuerpos de inclusión y entonces los hallazgos característicos van a ser que presente vacuolas ribeteadas y lo que llamamos como las fibras rojas en la tinción tricrómica de Gomori. Y para los necrosantes inmunomediadas, característico que aquí el infiltrado no va a ser linfocítico, sino va a ser de tipo de macrófagos. Entonces, esto nos habla de los posibles hallazgos en biopsia del paciente y vamos a ir subcategorizando qué tipo de miopatía es. Entonces, ya con estos hallazgos en el tiempo, que es lo importante, que inicialmente la descripción de Bohan y Peter del 1975 nos hablaba de dos tipos de enfermedades. ¿Tiene dermatomiositis o tiene polimiositis? Y se acabó, paré de contar. No existían más. Sin embargo, ya hemos dado cuenta, como en la diapositiva previa, hay cuatro subgrupos conocidos
actualmente por EULAR, que son los criterios vigentes, pero si uno aplica los autoanticuerpos específicos o asociados, probablemente hayan fenotipos distintos que no están englobados en estas clasificaciones. Es decir, que habrán subgrupos que aún están pendientes de entrar en estos criterios. Estos criterios son del 2017, tienen algunas críticas y es que, por ejemplo, ¿por qué no incluyeron más anticuerpos? Porque hasta ese entonces lo que se conocía eran solamente esos. Entonces, estos criterios de clasificación los debemos aplicar en un paciente que tenga debilidad muscular conocida que no sea explicable por otras causas y vamos a evaluar unos puntos. En la edad de inicio, la debilidad muscular objetivizada de extremidades superiores e inferiores, si hay compromiso cutáneo o no, si existe además de disfagia, dismotilidad esofágica, qué anticuerpo está positivo presente, y aquí está entonces el anti-Yo 1, que era el único que está incluido, si hay elevación de enzimas musculares y si tenemos la biopsia, los hallazgos en la biopsia. Entonces, cuando ya aplicamos todos los puntajes, si tenemos disponible la biopsia o no la tenemos disponible, nos va a permitir lo siguiente. Aquel paciente que sin biopsia tiene una puntuación mayor a 7,5 se considera que es definitivo, dado que tiene más del 90% de probabilidad de tener la enfermedad. En el paciente que está entre 6,7 a 7,4 o 6,7 u 8,6 con o sin biopsia, habla de que es probable porque probabilidad está mayor al 55%, y cuando el puntaje es inferior a este, habla de que la enfermedad es posible porque es menos del 55%. No quiere decir esto que no la tenga, sino que probablemente tenemos que explorar otros diagnósticos diferenciales, otras posibles etiologías, pero que tenemos que tener la puerta abierta, que probablemente el paciente podría tener la enfermedad, pero menos probable que con las clasificaciones anteriores. Y entonces el algoritmo nos propone estas cuatro clasificaciones. Tiene una miositis autoinmune, que sería el término hoy por hoy como se describe. Veamos a ver si tiene compromiso en piel. Si tiene piel, listo, es una dermatomiositis y pare de contar. Si no tiene compromiso en piel, nos habla de tres posibilidades. O es una polimiositis, es una necrosante inmunomediada o es por cuerpos de inclusión. Y eso es lo que propone EULAR del 2017, que son los criterios vigentes a la actualidad. Sin embargo, entonces ya viene actualizándose los diferentes autoanticuerpos que no eran conocidos en esa época y en esta revisión nos hablan de los fenotipos de autoanticuerpos. Entonces, por ejemplo, para el anticuerpo anti-MDA5 nos habla que el paciente puede tener características de dermatomiositis, que son el rash clásico, el edema periorbitario o heliotropo, pero también puede tener alopecia, puede tener pápulas de Gottron, sí, manos de mecánico, etcétera, pero también nos habla de que el paciente puede tener una enfermedad intersticial y esta característicamente es rápidamente progresiva. Por ejemplo, también para el anti-Mi2, tanto alfa como beta, también tiene las manifestaciones cutáneas, también puede tener miositis y entonces, como decía, se comparan, comparten diferentes manifestaciones clínicas que no son patognomónicas de este. Y por ejemplo, para el TIF1 gamma también tiene dermatomiositis, también tiene compromiso en disfagia, pero esta sí se asocia, por ejemplo, que tiene alto riesgo de malignidad. Y aquí nos hablan tener en cuenta este comportamiento clínico para este autoanticuerpo. Y un subgrupo nuevo que conocemos, pues el síndrome antisintetasa, que tiene unos anticuerpos distintos, que se caracteriza porque tiene síntomas constitucionales, tiene fiebre, puede tener compromiso cutáneo, pero no es muy frecuente, pero sí tiene compromiso intersticial, puede tener artritis, puede tener manos de mecánico y el fenómeno de Raynaud. Entonces, para el sintetasa, ellos nos hablan de una triada. Tiene artritis, tiene fiebre y tiene un Raynaud. Piense probablemente en un síndrome antisintetasa. Listo. Ya en cuanto al tratamiento de estas enfermedades, una vez hecho el diagnóstico, pues como son enfermedades huérfanas, son de difícil diagnóstico, la prevalencia es muy baja, probablemente las evidencias al respecto de esto van a ser series de casos, reportes de casos, es muy difícil encontrar un ensayo clínico aleatorizado porque probablemente nunca encontraremos los pacientes suficientes. Entonces, aquí les traigo unas recomendaciones de la Guía Británica de Reumatología de cómo tratar estos pacientes. Entonces, ellos nos hablan por diferentes dominios. El importante va a ser, sobre todo más característico, la miositis o inflamación muscular debe tratarse con dosis alta de glucocorticoides. Aquí nos hablan entre 1 hasta 2 miligramos por kilo día. Y el paciente debe desmontar los esteroides orales dependiendo de la respuesta, porque, como dije anteriormente, los glucocorticoides paradójicamente son el tratamiento, pero a largo plazo ellos pueden inducir miopatía por atrofia de los músculos. Y entonces en estos casos debemos usar DIMAR sintéticos, bien sean metrotexate, azatioprina, micofenolato, etcétera, con un objetivo, modular la enfermedad, es decir, de reducir la inflamación muscular, lograr remisión clínica y disminuirle a la paciente la carga de glucocorticoides para prevenir los efectos adversos que no son solamente atrofia muscular, sino también metabólicos como hipertensión, como diabetes,
a nivel ocular catarata, glaucoma, a nivel esquelético la osteoporosis y las infecciones que no son infrecuentes en estos pacientes. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, la guía nos propone que si después de haber iniciado un esquema con corticoides o DIMAR sintéticos, podríamos considerar el uso de rituximab si no hay respuesta a los anteriores. Y si sigue siendo refractario a esto, la inmunoglobulina endovenosa es una opción de tratamiento. Debe evitarse la exposición solar y el bloqueador porque, como dijimos, las lesiones están en áreas fotoexpuestas. Entonces, esto puede exacerbar la enfermedad si el paciente tiene exposición solar constante o no está fotoprotegido. Y hasta el momento no hay una evidencia suficiente para recomendar agentes tópicos, como por ejemplo glucocorticoides tópicos, bien sea betametasona, etcétera, y inhibidores de la calcinurina que son tópicos, como el tacrolimus, o análogos de vitamina D, como el calcipotriol, que se usan en otras enfermedades dermatológicas autoinmunes. No es el caso para la dermatomiositis. Es importantísimo el dominio pulmonar porque como compromete la mortalidad de los pacientes, confiere pronóstico, entonces en la ACR del 2023 nos proponen una guía de tratamiento de estas manifestaciones. Entonces, aquí comparten todas las enfermedades autoinmunes y para la miositis nos hablan de que la primera línea de tratamiento debe ser micofenolato como inmunosupresor de elección. Pero en este caso podríamos optar por otros como azatioprina, como rituximab, inhibidores de calcinurina y como medidas adicionales los inhibidores de JAK o la ciclofosfamida. Y los glucocorticoides deben usarse, pero por tiempo corto. Y en caso de que el paciente progrese, que es lo que, o al ser refractario el manejo, ellos nos proponen cambiar por el otro inmunosupresor no usado previamente. Y nos hablan de que hay que proponer al paciente para el grupo de trasplante en el caso de enfermedad progresiva. Pero hay un asterisco para estas recomendaciones y es el subgrupo anti-MDA5. ¿Por qué? ¿Por qué este anticuerpo? Porque en estos pacientes se ha documentado que hay un fenotipo de enfermedad intersticial rápidamente progresiva con una mortalidad elevadísima, que las series hablan de un 60, un 80 y algunos hasta de un 100% de mortalidad. Por lo tanto, este subgrupo de anticuerpos debe tratarse de una manera distinta. En estos grupos de pacientes, este grupo español nos propone que el manejo, una vez identificado el compromiso intersticial, debería ser de manera dual, no en monoterapia, como están en las otras enfermedades autoinmunes o en anticuerpos distintos al MDA5. Y nos habla de que la combinación inicial debe ser glucocorticoides en dosis altas y debe combinarse de inhibidor de la calcineurina, bien sea ciclosporina o bien sea tacrolimus como primera opción. O inclusive si uno está considerándolo, si la enfermedad es muy grave, el paciente está gravemente enfermo, pues triple terapia incluyendo la ciclofosfamida. Ya como segunda opción, si el paciente es refractario al manejo, es decir, ha persistido el compromiso radiológico, el paciente persiste hipoxémico, que las pruebas de función pulmonar están progresando, que tenga una caída de la capacidad vital forzada, caída del DLCO, etcétera, podemos optar por otras alternativas, como por ejemplo la plasmaféresis, la inmunoglobulina y terapia puente con ECMO, hasta lograr entonces que probablemente el paciente debe ser valorado por el grupo de trasplante, porque estos pacientes tienen alta mortalidad. Si con lo anterior no ha habido respuesta, podemos entonces hacer uso de otras terapias, por ejemplo, rituximab, ciclofosfamida y en algunos subgrupos los inhibidores de JAK, como es el tofacitinib. Sin embargo, estos medicamentos hasta ahora solo han probado evidencia en algunos grupos de estudio, sobre todo grupos japoneses, que son los que tienen alta prevalencia de esta enfermedad, como dijimos anteriormente. Por lo tanto, extrapolar esta recomendación puede que se quede un poco corto para nuestra población. Y tener en cuenta en estos pacientes factores de mal pronóstico, como son que el paciente tenga linfopenia, la ferritina como marcador tanto de diagnóstico como de monitorización de la respuesta al tratamiento, que haya elevación de transaminasas y no de la CPK, que a nivel cutáneo haya úlceras en los pabellones auriculares o que tenga acompañado al MDA5 un RO52 y la edad del paciente avanzada también confiere factor de mal pronóstico. Importantísimo en la estratificación del riesgo, porque como dijimos, puede haber un fenómeno paraneoplásico asociado, entonces el grupo IMAX nos propone una estratificación por riesgo y nos hablan de que hay factores de alto riesgo, factores de riesgo intermedio y factores de bajo riesgo. ¿Cuáles van a ser estos factores? Por ejemplo, qué tipo de miopatía es, si es una dermatomiositis, qué tipo de anticuerpos tiene, por ejemplo, el TIF1 gamma o el NXP2, si al debut del diagnóstico era mayor de 40 años, si el paciente persiste con la actividad a pesar del manejo inmunosupresor, que se acompañe de disfagia o que tenga necrosis cutánea en las manifestaciones cutáneas del paciente. Entonces, ¿cómo interpretamos este algoritmo? Ellos nos hablan de que un paciente de alto riesgo para una neoplasia es que tenga dos o más factores de alto riesgo. Un riesgo moderado que tenga dos o más factores de riesgo intermedio o solamente uno de alto riesgo
Y un riesgo estándar es que no cumpla ninguna definición anterior. ¿Y qué hago con estos pacientes? Si es de alto riesgo, debo tamizar para neoplasias. Además de las guías locales disponibles dependiendo de la edad y sexo del paciente, debo ser más incisivo en buscar neoplasias. Si el paciente no tiene endoscopias, se las pido. Si no tiene tomografías de cuello, tórax, abdomen, pelvis, se las pido. Si es necesario inclusive hacerle un PET al paciente, se lo hago. ¿Por qué? Porque probablemente la causa subyacente va a ser una neoplasia oculta. Para el intermedio y moderado, riesgo moderado y estándar, básicamente nos dicen de que debemos, además de tamizar para las guías locales, pues ser, digamos, un poquito más enfáticos en qué ha faltado de la tamización, pero no ser tan incisivos como los pacientes de alto riesgo. Y para el riesgo estándar, pues seguir la tamización local según las guías de práctica clínica disponibles de nuestros pacientes. Ya como conclusión, entonces tenemos en cuenta que las miopatías inflamatorias hacen parte del diferencial del paciente con debilidad aguda, pero también es parte de la debilidad crónica. Que existen manifestaciones que son más allá de lo muscular, también está cutáneo, articular, pulmonar y que pueden ser el debut de la enfermedad y entonces no la debemos pasar por alto. Hay manifestaciones graves que debemos ser más agresivos en el manejo, como por ejemplo el compromiso intersticial, la disfagia, la cefaloparesia, etcétera, y que el manejo multidisciplinario, tanto de reumatología, medicina interna, fisioterapia, fisiatría, es importantísimo porque estos pacientes generan atrofia, generan una calidad de vida muy, muy deteriorada y esto puede llevar tanto a secuelas incapacitantes como a la muerte de nuestros pacientes. Y listo, muchísimas gracias.